Shalom a todos, Gitín 17. Hace 2 días leímos una Mishnah que describe varias configuraciones de obtención de entrega, todas las cuales finalmente se declararon inválidas. Al final de la DAF de ayer, la Gemara comenzó a contar la siguiente historia, que explora otra variación más. Rabba bar Barhana estaba débil, y Rav Yehuda y Rabá vinieron a visitarlo y a preguntar por su bienestar. Mientras estaban allí, le plantearon un dilema con respecto a dos personas que trajeron una carta de divorcio de un país extranjero. Es necesario que digan, fue escrito en nuestra presencia y fue firmado en nuestra presencia, o no están obligados a emitir esta declaración. Él les dijo, no están obligados a decirlos por la siguiente razón. Y si dijeran, se divorció en nuestra presencia, ¿no se considerarían creíbles? Durante su visita de Bikur Jolim a su maestro debilitado, Rab Yuda y Raba preguntan sobre un caso que se relaciona con el contenido de la Mishnah actualmente en discusión. Y se enteran de que si dos mensajeros entregan un get, están exentos de declarar que fueron testigos de la escritura y firma del documento. Esto se debe a que juntos son un par de testigos creíbles. El estándar de oro rabínico para el testimonio, cuya declaración posterior constituirá una prueba adecuada del divorcio. Porque como dije anteriormente, ya algunas veces, dos testigos son como 200. Además de enseñar sobre un caso variante no incluido en la Mishnah, esta historia nos muestra cómo realizar la mitzvah de visitar a los enfermos. A pesar de la disminución de la fuerza de Rabba bar Barhana, la pareja no se abstiene de hacer una pregunta legal durante su visita, tratándolo con el mismo respeto que lo harían si fuera completamente funcional y dándole la oportunidad de enseñar Torah, incluso mientras miente en su lecho de enfermo. Si la historia hubiera terminado aquí, Dayeinu, como decimos en Pesach, hubiera bastado. Pero continúa, informando de un extraño suceso que sigue. Entró cierto sacerdote persa y tomó la lámpara de delante de ellos. En respuesta, Rabba dijo, misericordioso, vivamos a tu sombra o a la sombra de los descendientes de Saúl, los romanos. Rabba Barhana, Rav Yuda y Rabba, todos sabios babilónicos, vivieron bajo un imperio persa en el que el zoroastrismo era la religión oficial. Como explica Rashi, los zoroastrianos celebraban una festividad durante la cual se encendían lámparas solo en lugares de culto zoroastrianos. Al ver una luz que emerge de la casa de Rabba Barbar Hana, un sacerdote persa irrumpe y quita la lámpara ofensiva.
En respuesta, Rabba llama a Dios, exclamando, ¿cuánto mejor sería vivir en un lugar donde los judíos pudieran vivir bajo su propio gobierno o incluso bajo el de los temidos romanos? Dado que los romanos destruyeron el segundo templo y casi se llevaron el judaísmo con él, esta es una exclamación notable. La Gemara no está tan segura de estar de acuerdo con Rabba y cita una declaración del rabino Gilla, quien tiene una opinión diferente. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? Dios entiende su camino y conoce su lugar. Abot 28-23. Esto significa que el santo bendito sea sabe con respecto al pueblo judío que no pueden aceptar vivir bajo los decretos romanos y por lo tanto se levantó y los exiló a Babilonia. En otras palabras, Dios sabía lo difícil que sería para los judíos vivir bajo las autoridades romanas e hizo que los judíos fueran exilados a Babilonia, donde la vida sería mejor para ellos. Entonces, ¿cuál es? ¿Era mejor vivir bajo los persas o los romanos? La Gemara sugiere que todo depende de cuándo, en qué época estemos hablando. El rabino Gigi estaba hablando del tiempo antes de que los zoroastrianos tomaran el control. Cuando la vida en Babilonia era mejor que bajo los romanos. Y Rabá está hablando después, cuando era todo lo contrario. Rashi, en Shabbat 21b, ilustra este punto al hacer una conexión entre la DAF de hoy y una veraita que se analizan las leyes de Hanukkah. Es una mitzvah colocar la lámpara de Hanukkah en la entrada de la casa en el exterior, para que todos puedan verla. Si vivía arriba, lo coloca en la ventana adyacente al dominio público. Y en un momento de peligro, lo pone sobre la mesa. Y eso es suficiente para cumplir con la obligación. Hoy en día, en la diáspora, se insta a poner la Hanukkah en una ventana con la ventana cerrada, no abierta, para que no corra viento y no exista peligro, en la ventana. Aquí en Israel la colocamos normalmente en el sitio común de la casa, que es el comedor. Aquí continúa eh, explicando que es preferible encender las velas de Hanukkah fuera de la puerta de casa para que podamos dar a conocer el milagro. Pero en tiempos de peligro se permite hacerlo en interiores, lejos de la visita del público, de la vista del público. Ahora bien, ¿qué define un tiempo de peligro? Rashi, en su comentario, cita la DAF de hoy y sugiere que la Veraita está hablando de cuando Hanukkah coincide con la festividad de Zoroastriano, que prohíbe encender lámparas en el hogar.
Lo que comenzó como una conversación sobre la entrega de un get desde el extranjero, también tiene que decir sobre visitar a los enfermos y los desafíos de vivir una vida judía cuando se vive bajo una cultura mayoritariamente hostil. Es otro ejemplo de que como el Talmud ama una buena tangente y como casi siempre se va por esa tangente, y es un recordatorio de que aunque puede saber dónde está cuando salta a nadar en en el mar del Talmud, uno nunca puede estar seguro en dónde terminaremos. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.